Hermanos, Dios les bendiga, saludos a todos. Vamos a empezar esta mañana leyendo la lectura que se encuentra en el libro de Salmo 61, versículos 3 y 4. Y dice así: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. For you have been my refuge, a strong tower against the enemy. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Let me dwell in your tent forever. Let me take refuge under the shelter of your wings. Amén. Ahora vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos este día, Señor, por todo lo que nos has proveído, Señor, por las bendiciones, Señor, por dejarnos estar aquí un día más escuchando tu bendita palabra, Señor. Pido que esta palabra que se va a dar, Señor, toque corazones, Señor, y que la podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, siempre teniéndola viviente en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Te voy a invitar a que alabes al Señor con nosotros y que cantes esto con nosotros. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador. Yo buscaba un Salvador. Mas tu perdón me liberó. Estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló, tu voz me habló. Te venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, tu voz me habló, y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Señor te ha hecho libre, cántalo conmigo. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Te venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, tu voz me habló, y a la muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató. Canta esta parte conmigo. De mi pecado me rescataste. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
nos ha rescatado. Gracias, Cristo. Te adoramos, Cristo. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme. Cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Tú permaneces fiel para siempre, Dios. Ahí en tu casa, donde estés viendo esta transmisión, te invito a que alabes el nombre del Señor conmigo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas,
Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Gracias, Cristo. Adoramos y bendecimos tu nombre, Dios, porque sabemos que la noche acabará, que los tiempos difíciles se acabarán, Señor. Que en medio del temor, en medio de cualquier situación que estemos pasando, estamos confiados en ti, Señor. Sabemos que tú nos sostienes y que vamos tomados de tu mano, Cristo. Gracias, Señor. Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más estamos empezando con este primer domingo del mes de febrero. Y como siempre lo hacemos en el primer domingo de cada mes, vamos a estar compartiendo la Santa Cena. Quiero leer unos versículos de Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. Y estos pasajes nos relatan cuando el Señor participó de lo que conocemos como la última cena con sus discípulos, y precisamente hizo pues lo que nosotros vamos a estar haciendo en este momento. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Yo espero que todos se hayan preparado para participar de la Santa Cena. Así es que mi esposa nos va a dirigir en este tiempo para compartir del pan y luego yo de la copita, y le damos gracias al Señor por esto. Amén. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Un feliz domingo para cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a disfrutar de este día que el Señor nos ha dado, y vamos a unirnos en este tiempo para orar por el pedacito de pan. Si tú ya lo tienes ahí listo, tómalo en tu mano y vamos a pedirle al Señor que Él tome control de este tiempo. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más celebrar, cuerpo, Señor, esta cena que nos recuerda, Señor, tu muerte en la cruz del Calvario, tu grande amor por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este pedacito de pan que es símbolo de tu cuerpo, Señor. Tu cuerpo que fue inmolado en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque tú cargaste en tu cuerpo, Señor, todos nuestros pecados,
y por tus llagas nosotros somos sanos. Gracias por tu grande amor, Señor, que cada día tú nos muestras a través, Señor, de tus bendiciones, de tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Te amamos, Jesús, y bendecimos tu nombre en esta mañana. Amén y amén. Amén. Vamos a leer todos juntos en 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 24. Amén. Y se unen ahí conmigo para leer estos versículos. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos todos juntos a participar del pan. Gracias, Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Tú eres bueno, Padre. Aleluya. Amén. Gloria a la gloria. Vamos todos ahora a darle gracias al Señor por su sangre que está representada, simbolizada en esta copita de vino. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Gracias, Padre. en este momento te damos gracias también por tu grande amor que también demostraste al derramar tu sangre por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, porque sabemos que sin el derramamiento de tu sangre no tuviéramos la remisión de nuestros pecados. Es tu sangre la que nos limpia, la que nos cubre, Señor. Y te damos gracias Aleluya. por tu amor, por tu obra tan gloriosa. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Sigue diciendo la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Vamos todos a compartir de la copa. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Queremos orar por ustedes, especialmente si alguno de ustedes tiene alguna petición, tiene alguna necesidad. Yo creo que este es un momento excelente para poner esa necesidad, esa petición en las manos del Señor. Y recuerda que para Él no hay nada imposible. Él lo puede todo y podemos venir con confianza. Su palabra dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es que lo vamos a hacer. Amén. Vamos a unirnos todos en oración. Amado Señor, gracias una vez más por permitirnos recordar ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros, pero también tu victoria, Señor, porque tú no solamente moriste, sino que resucitaste al tercer día victorioso, venciendo el pecado, venciendo la muerte eterna, venciendo, Señor, al enemigo, venciendo la condenación. Y por nuestra fe en ti, Señor, nosotros tenemos esa victoria. Ahora, Señor, yo te pido por todos aquellos que me están viendo, para que tú los bendigas, para que los dirijas, para que, Señor, prospere sus caminos. Señor, bendice a cada persona, bendice cada matrimonio, bendice cada familia, Señor, cada hogar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y de una manera muy especial, Señor, te pedimos por aquellos que tal vez tienen una necesidad, una petición en este momento. Sí, Señor. Señor, te pedimos que tú obres en esa necesidad, Gracias, en esa petición. Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. Y te damos gracias, Señor, por tu grande amor. Tú eres En bueno, el nombre de Señor, Jesús, para Señor. siempre tú. Amén y amén. Amén. Aleluya. Que Dios me los bendiga, mis amados Amén. hermanos. Dios les bendiga a todos. Bueno, gracias a Dios por todo lo que hemos hecho hasta este momento.
los cantos tan preciosos que nos dirigió el grupo de alabanza, también participar de la Santa Cena. ¡Qué bendición! Pero ahora queremos darles las gracias a todos ustedes, amados hermanos, que son fieles al Señor, que aman al Señor. Y quiero compartirles unos versículos que yo creo que nos recuerdan de cierta manera la importancia de ser fieles al Señor en el área financiera. Esto es Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Aquí nos habla acerca de la importancia de la predicación del Evangelio. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está hablando de personas que no conocen al Señor, que están muertos espiritualmente, que están perdidos. Y eso me recuerda que Jesús dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Y esa misión del Señor ahora es nuestra misión, salvar lo que está perdido. Pero sigue diciendo el versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y eso nos recuerda de la misión de la iglesia, mis amados hermanos, de nuestra congregación, de nuestra iglesia, predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, hablar de Cristo. Y no solamente nuestra iglesia, pero lo hacemos también a través de nuestros misioneros. Te recuerdo que tenemos alrededor de 50 misioneros, familias misioneras, organizaciones, ministerios que se dedican a predicar el Evangelio alrededor del mundo. Una vez más, hermano, que Dios te bendiga por tu fidelidad y vamos a ser fieles al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos pues a compartir la palabra del Señor, a meditar en la bendita, gloriosa palabra de nuestro Señor. Y este domingo yo quiero empezar una nueva serie de mensajes, una serie que yo he titulado Vida en Abundancia. Y yo quiero animarte desde ya, si tú ya la empezaste a ver hoy, para que continúes con toda la serie. Yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Y es que ahí en Juan, capítulo 10, versículo 10, tú sabes que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta es, pues, ¿a qué se refería el Señor? ¿Qué es lo que Él quería decir con estas palabras? Que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y claro, la palabra del Señor nos enseña todo lo que esto quiere decir. Así es que empezamos hoy la serie. Te invito, repito, para que la mires completa. Vamos a tener algunas notas en la iglesia y si tú quieres esas notas, mándame un texto, déjame saber. Con gusto yo puedo prepararte unas notas para que tú hagas ahí todos los apuntes. Pero bueno, vamos a orar primero. Amado Señor, una vez más estamos tan agradecidos contigo por tu amor, tu bondad, tu bendición y también por tu palabra, Señor, por esta nueva serie que vamos a empezar este domingo acerca de la vida en abundancia, vida abundante que tú dijiste que le darías, Señor,
a todo el mundo. Así es que, Señor, ayúdanos a aprender, pero sobre todo, ayúdanos a vivir, a tener, a recibir esa vida en abundancia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vuelvo a decir que Jesús Él dijo que Él había venido. Yo he venido, dijo. Primero, para que tengan vida y segundo, en abundancia. Vamos a estar aprendiendo pues cómo el Señor nos puede dar eso, cómo el Señor nos da eso. Y ya que los seres humanos estamos formados de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, yo creo que es conveniente y de esa manera se hace más fácil también que estudiemos cómo Jesús nos da vida abundante en cada una de esas áreas, en lo físico, lo material, nuestro cuerpo, también en el alma y por supuesto también en lo espiritual. Y para empezar, cuando yo estaba preparando estos estudios, estaba pensando, pues, ¿con qué empiezo, verdad? Empezaré con vida abundante física, material, o del alma o espiritual. Y te voy a ser sincero, al principio había pensado, pues vamos a hablar acerca de lo físico primero. Pero luego cambié de opinión y pensé, lo espiritual es lo más importante. Así es que vamos a empezar con lo espiritual. Y esto nos puede llevar a una pregunta: ¿de qué manera vino Jesús a darnos vida espiritual abundante? Y la respuesta yo la he dividido en 6 puntos. El primer punto sería por medio de la obra redentora de Jesucristo. El segundo punto, cuando creemos en esa obra de redención. El tercer punto, mediante la predicación del Evangelio. Número 4, por los efectos que la obra redentora tiene en nuestras vidas. Y punto número 5, cuando Jesús nos da de su presencia. Más específicamente, cuando Jesús nos da de su Espíritu Santo. Amén. Así es que, vuelvo a repetir, la pregunta es, ¿cómo el Señor nos da vida espiritual abundante? Y lo he dividido en esos 6 puntos. Amén. Bueno, me faltó el último, por el futuro glorioso que nos espera. Pero hoy no vamos a estudiar todos porque sería demasiado. Vamos a estudiar los primeros de esos puntos que ya te he compartido. Y antes de hablar de esos 3 puntos, yo creo que es importante que recordemos el estado espiritual de todos los seres humanos. La Biblia nos dice, es decir, Dios nos dice, y Él es el que lo sabe absolutamente todo. Y Dios dice que los seres humanos somos pecadores. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allá en el jardín del Edén, Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron, el pecado vino y los contaminó a ellos, contaminó toda la creación y a partir de ese entonces ellos empezaron a tener hijos y dicho sea de paso, todos descendemos de Adán y Eva, todas las razas, todos los seres humanos. Entonces, pues, por ser descendientes de Adán y Eva, ese pecado se transmitió de generación en generación. El punto, pues, es que todos somos pecadores. A causa de ese pecado, estamos condenados. Y esa condenación nos condena a la muerte eterna, que es la separación completa y eterna de Dios. Y ese pecado también nos condena al infierno, a que cuando nos muramos, si no resolvemos el asunto del pecado en nuestras vidas, iremos al infierno por toda la eternidad. Ahora, por supuesto, tengo que decir que gracias a Dios, Dios proveyó una solución, una salida, y eso está en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta serie, ¿verdad? Pero el asunto pues es que cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no teníamos vida, estamos muertos. La Biblia dice que una persona
que no ha recibido el regalo de Dios en Cristo Jesús, esa persona está muerta espiritualmente. Aunque estemos vivos en esta tierra, la verdad es que estamos muertos espiritualmente y condenados, como te decía hace un momentito. Amén. Así es que ese es el estado de todos los seres humanos. Pero vuelvo a repetir, gracias a Dios, Dios nunca ha estado contento con esa condición del ser humano y Él proveyó la solución. Volvemos a la pregunta que ya nos hicimos. ¿Cómo Dios nos da, o mejor dicho, cómo Jesús nos da esa vida abundante? ¿Cómo Jesús nos da esa vida espiritual abundante? Y bueno, en primer lugar, te decía yo, el primer punto que vamos a estar estudiando es que Jesús vino a darnos vida espiritual abundante por su obra de redención. ¿Y cuál es la obra de redención o la obra redentora de Jesucristo? Bueno, esa palabra redención viene de la palabra redimir. Y redimir simplemente significa cuando hay una persona culpable que está ya condenada y viene alguien más y paga el precio para que esa persona sea libre de la condenación. Como por ejemplo, si lo aplicamos aquí en el mundo, ¿verdad? Supongamos que una persona, digamos, cometió un crimen y ha sido arrestada y llevada delante del juez. Y el juez le dice, bueno, como parte del castigo, tienes que pagar esta multa, tanta cantidad de dinero, y también vas a ir a la cárcel por, vamos a ponerle, no fue un crimen muy grande, ¿verdad? Vamos a ponerle unos 3 meses. Entonces viene alguien más y dice, juez, yo quiero que esta persona quede libre. Voy a pagar su multa, voy a pagar lo que se necesite con tal de que esa persona quede libre. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Recuerda, nosotros somos pecadores, pero por la obra de redención de Jesucristo, ahí es donde empieza el Señor a darnos esa vida espiritual abundante. ¿Y cuál es la obra de redención de Jesucristo? En primer lugar, Jesucristo sufrió por nosotros, sufrió en nuestro lugar. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas Él, está hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Te das cuenta? Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Podríamos decir que es lo que conocemos normalmente como la pasión de Cristo, los sufrimientos de Cristo. Nosotros, a causa del pecado, como te dije ya hace un momentito, estamos condenados, deberíamos de ir al infierno por toda la eternidad, sufrir eternamente. Pero Jesús sufrió por nosotros. No solamente sufrió por nosotros, pero Jesús también, dice la Biblia, cargó en Él con todos nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando Jesús lo clavaron en aquella cruz, lo levantaron, ahí llevaba todos nuestros pecados. Y sigue diciendo ese pasaje, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero también ahí en Isaías capítulo 53 y versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí viene, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, no solamente Jesús sufrió por nosotros, padeció por nosotros, pero también Dios y Él cargó con
todos nuestros pecados en su cuerpo, dice, cuando fue crucificado. La otra cosa que hizo, que es parte de su obra redentora, fue derramar su sangre. Escucha lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Esto es cuando Jesús ya estaba crucificado y ya había fallecido. Le abrió el costado con una lanza y al instante, dice, salió sangre y agua. Salió sangre, las últimas gotas de su sangre. Y Jesús pues prácticamente empezó a derramar su sangre desde tal vez la primera bofetada o el primer azote o cuando le pusieron la corona de espinos y hasta que lo crucificaron. Cuando lo clavaron, Jesús derramó toda su sangre. ¿Y sabes qué? La Biblia nos enseña que solamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Y vuelvo a repetir, es su obra de redención, que es una obra completa. Con todo respeto, ¿verdad? Pero podríamos decir es un paquete completo. Su sufrimiento, el hecho de que cargó con todos nuestros pecados, derramó su sangre. Pero escucha lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está hablando de pecados, ¿verdad? No se hace remisión de pecados. Ahora, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales, pero era algo temporal. Jesucristo, a quien la Biblia también le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él derramó su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado permanente y totalmente. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. Por eso es que celebramos la Santa Cena, lo que hicimos hace un momentito. El pan simboliza su cuerpo. Cuando es partido el pan, simboliza sus sufrimientos. Jesús dijo que su cuerpo era partido por todos nosotros. Y cuando tomamos el vino, simboliza su sangre que fue derramada para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, ¿y quién es la luz? Jesús, su palabra. Dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces, pues la obra redentora de Cristo incluye, para empezar, estas tres cosas: su sufrimiento, el hecho de que cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, derramó toda su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y el siguiente punto sería el hecho de que Él murió. Jesús murió. Hay quienes dicen el día de hoy de que Jesús no murió y se inventan algunas cosas que no son bíblicas, que no son ciertas. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Era necesario que Jesús muriera, y Jesús murió. Luego fue sepultado. Lucas capítulo 23, versículo 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y tú recuerdas la historia, ¿verdad? Se puso
se metió en esta cueva, así eran las cuevas, los sepulcros en aquel entonces, especialmente de la gente pudiente. Y hay que recordar que el sepulcro donde Jesús fue puesto ni siquiera era de él, era de alguien más. Entonces lo pusieron ahí, su cuerpo, que ya estaba muerto, y luego rodaron una piedra enorme enfrente de este sepulcro. Murió, fue sepultado. ¿Y qué pasó? Al tercer día Jesús resucitó, que también es parte de su obra de redención. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice, es el apóstol Pablo el que está hablando. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y aquí viene, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Él padeció por nosotros, Él derramó su sangre, Él cargó con todos nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vuelvo a decir, con todo respeto, ese es el paquete que conocemos como la obra redentora de Jesucristo. Y con eso Jesús estaba pagando pues el precio de nuestra, precisamente es redención, de nuestra salvación. Jesús se dio a sí mismo por nosotros, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Él tomó nuestro lugar. Jesús nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¡Aleluya! Volvemos a la pregunta. ¿Cómo Jesús nos puede dar vida y vida en abundancia en lo espiritual? Bueno, por medio de su obra redentora. Y aquí yo tengo que preguntar, ¿ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya creíste en esa obra de redención de Jesús? Si ya lo hiciste, gloria a Dios. Pero si todavía no lo has hecho, hoy no dejes pasar la oportunidad. Hoy cree en Jesucristo y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Aleluya. Estamos pues contestando la pregunta, ¿cómo recibimos vida espiritual abundante? Porque recuérdate que estábamos muertos espiritualmente, muertos eternamente. Y la primera respuesta pues es que recibimos vida espiritual abundante y vida pues en sí, con la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. La segunda manera en que nosotros recibimos esa vida abundante es cuando nosotros creemos en esa obra redentora. Por eso es que hace un momentito estaba preguntando si ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Uno necesita creer en Jesús, creer en esa obra redentora. Pero ahora, es muy importante saber qué significa creer en Jesús, qué significa creer en la obra redentora de Jesús. Porque hay muchas personas que creen en Jesús, que creen en la Biblia, pero que no han recibido la salvación. O sea, es posible que crean que Jesús es real, aunque crean que Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso no garantiza de que una persona reciba el perdón de sus pecados, reciba los frutos o los efectos de la obra redentora de Jesucristo. Es más, ahí en Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, también los demonios creen y tiemblan. Hablando de Jesús, los demonios creen en Jesús y tiemblan. ¿Pero se salvan ellos? Claro que no. Y así hay muchas personas lamentablemente en el mundo que creen en Jesús, creen que la Biblia es verdadera, que creen que la Biblia es la palabra del Señor, pero aún así no han recibido el perdón de sus pecados, no han recibido la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay que aclarar qué significa verdaderamente creer en Jesús. Y creer en Jesús significa las siguientes cosas. Creer en Jesús significa, en primer lugar, que uno reconoce que uno es pecador. Porque
Déjame ponerte este ejemplo. Supongamos que uno está en una alberca, en una piscina, y uno se está ahogando. Uno necesita un salvavidas, ¿no? Pero si tú estás ahí en medio del agua y te estás ahogando, y tú no crees que te estás ahogando, no vas a pedir un salvavidas. O si te lo tiran, no lo vas a tomar. Y lo mismo es con el pecado. Uno necesita que uno es pecador para creer que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, que la persona que encubre sus pecados, que los tapa, que no los reconoce, dice, esa persona no prosperará. Mas el que los confiesa, y para confesar obviamente se necesita reconocerlos, ¿no? El que los confiesa y se aparta de sus pecados, dice, esa persona alcanzará misericordia. Así es que creer significa en primer lugar reconocer que uno es pecador. En segundo lugar significa arrepentirse de los pecados. Lucas capítulo 5 versículo 32, estas son palabras de Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? No es sentirse mal nada más por los pecados. No es remordimiento solamente. Arrepentimiento quiere decir que además de uno sentirse mal por el pecado, uno toma la decisión de dejar el pecado, de renunciar al pecado, de ya no practicar el pecado. Eso es lo que quiere decir un verdadero arrepentimiento. Y el Señor pues quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que los reconozcamos y que tomemos la decisión de dejarlos completamente. Creer también significa pedirle perdón a Dios, porque una persona pecadora a quien ofende principalmente es a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedir perdón al Señor. Creer también significa convertirse de los pecados, lo que te estaba diciendo hace un momentito, que significa arrepentirse de los pecados. Escucha lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Te das cuenta? Convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que cuando uno se va a acercar al Señor, cuando uno va a creer en esa obra de redención, primero uno reconoce que es pecador, uno se arrepiente de los pecados, uno le pide perdón al Señor, pero luego que uno empieza una vida diferente, sin pecar. Los pecados que uno cometía antes, uno ya no los sigue practicando. Y creer también significa recibir a Jesús como Salvador. Escucha lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, por eso te digo, creer significa también recibir a Jesús. Y agrega, a los que creen en su nombre, a estas personas Dios les da potestad, o mejor dicho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno tiene que recibir a Jesús. Por eso es que los creyentes invitamos, ¿verdad?, a las personas para que abran su corazón y para que le inviten al Señor a entrar, es decir, lo reciban como su Salvador, que crean en Él y lo reciban como su Salvador. Pero no solamente hay que recibirlo como Salvador. Por último, creer también significa hacer de Jesús el Señor de nuestras vidas. Y a veces aquí es donde algunas personas tienen problemas, porque quieren recibir el perdón del Señor, de Dios. Quieren recibir a Jesús,
Pero ya cuando se trata de que Jesús gobierne sus vidas completamente, a veces ahí algunas personas tienen problema. Algunas personas quieren seguir haciendo su voluntad, quieren seguir viviendo como ellos creen que está bien, y eso no puede ser posible. También Jesús tiene que ser el Señor de nuestras vidas, es decir, nosotros tenemos que rendir nuestras vidas a Él, que Él tome control absoluto de nuestras vidas y rendir nuestra voluntad a Él. Ya no vamos a vivir como nosotros queremos o pensamos, sino que vamos a vivir como el Señor nos lo manda. Escucha lo que dijo Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, va a llegar el momento que vayamos todos al cielo, todos a la presencia del Señor, ¿verdad? Y algunos le van a decir, Señor, Señor, yo creí en ti. Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no vivieron de acuerdo a la voluntad precisamente del Señor. Si yo le llamo Señor, es porque Él verdaderamente es el Señor de mi vida, es el que gobierna mi vida. Y termina diciendo ese versículo, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo pues de que creer también significa que lo vamos a hacer Señor de nuestras vidas. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo recibe uno esa vida de Jesús? Esa vida abundante. Número 1, por la obra de redención de Jesucristo. Número 2, creyendo nosotros en esa obra de redención. Y te digo que creer implica, primero, reconocer que uno es pecador. Segundo, arrepentirse de los pecados. Tercero, pedirle perdón a Dios. Cuarto, convertirse de los pecados. Quinto, recibir a Jesús como Salvador. 6, hacer de Jesús nuestro Señor. Y aquí otra vez tengo que preguntar, ¿ya creíste tú en Jesucristo de esta manera? Si ya lo hiciste, qué bueno, gloria a Dios, vamos a seguir viviendo para el Señor. Pero si no lo has hecho, hoy me estás escuchando porque Dios quiere que tú creas en Jesucristo. Quiere que tú recibas el perdón de tus pecados, quiere darte la vida eterna. O como Él dijo ahí en Juan 10:10, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Al final, dentro de un ratito, yo voy a darte la oportunidad, si todavía no lo has hecho, de que tú creas en Jesucristo, así como acabo de explicarlo. Pero en tercer lugar, ¿cómo recibimos esa vida abundante, esa vida espiritual abundante? Bueno, la recibimos por medio de la predicación del Evangelio. ¡Aleluya! Porque, ¿cómo vamos nosotros a conocer la obra de redención de Jesús si alguien no lo dice, alguien no lo explica? ¿Cómo vamos a creer en esa obra redentora si alguien no nos lo dice? Ahí es donde viene pues la predicación del Evangelio. Lo que es tan importante, el Evangelio es muy importante, tanto que en su último mandamiento hacia la iglesia fue el mandato del Señor, que fuéramos por todo el mundo predicando el Evangelio. Marcos 16, versículos 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú ya creíste en Jesucristo, fue porque alguien predicó el Evangelio. Y nosotros tenemos que seguir predicándolo. Pero bueno, el Evangelio, pues, la predicación del Evangelio es sumamente importante. La Biblia dice que Jesús vino predicando el Evangelio. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 23 dice,
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, esto es, predicar el evangelio, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y bueno, yo creo que vale la pena que aclaremos también qué es el evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios para toda la humanidad acerca de cómo Dios salvaría a los hombres del pecado. Es el mensaje precisamente de la obra redentora de Jesucristo, lo que te compartí al principio. Te leo nuevamente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Pablo está hablando. Escucha lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio. Aquí está. Pablo va a decir cuál es el evangelio. Que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Se dan cuenta? El evangelio, el mensaje del evangelio, si uno lo escucha, si uno lo cree, uno puede ser salvo. Pero sigue diciendo, si no creísteis en vano. Aquí viene el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio, pues, es ese mensaje de redención. Aleluya. Cuando nosotros queremos compartir el evangelio con otra persona, eso es lo que le tenemos que decir. ¿Sabes qué? Dios te ama, Jesús te ama. Jesús te ama tanto que hizo estas cosas por ti. Sufrió por ti. Cargó con todos tus pecados. Derramó su sangre hasta la última gota por ti. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Aleluya. Gloria a Dios. Y el mensaje del evangelio, pues, se encuentra en las Escrituras, en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vino Jesús y nos da, cómo viene Él y nos da vida abundante? Y en este caso específico, vida espiritual abundante. Te compartí las primeras 3 cosas. Número 1, por su obra de redención. Número 2, cuando creemos en esa obra de redención. Y número 3, por la predicación del evangelio. Y ya dije que el evangelio es explicar, compartir lo que es la obra redentora de Jesucristo. Amén. Aleluya. El próximo domingo vamos a terminar con este punto de cómo Jesús nos da vida espiritual abundante. Y te voy a hablar acerca de las cosas que nos hacen falta, los 3 puntos que nos hacen falta. En primer lugar, Dios nos da vida espiritual abundante por los efectos que tiene cuando nosotros creemos en la obra de redención de Jesucristo, los efectos que esa obra tiene en nosotros. En segundo lugar, te voy a hablar de que también nos da esa vida espiritual abundante cuando recibimos el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, por el futuro glorioso que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Yo espero que hayas puesto atención. Espero que si lo hiciste, que tomes notas. Si quieres unas notas, déjame saber. Yo con gusto las comparto contigo. Amén. La cosa está que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Y esa vida empieza en lo espiritual, cuando nosotros creemos en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto nuevamente, ¿ya creíste tú en esa obra redentora de Jesús? En otras palabras, ¿ya creíste en Jesucristo? Escúchame esto, Dios te ama tanto que Él no quiere que tú estés condenado. Él no quiere que tú te vayas al infierno. Dios es bueno. Hay gente que dice,
Dios es malo. Si Dios fuera bueno, ¿cómo Él va a permitir que la gente se vaya al infierno? Dios es malo. No, Dios es bueno. Él nos está dando la solución, nos está dando la salida, la respuesta. Y fue una respuesta tan grande para Él, dolorosa para Él, su Hijo Jesucristo, quien vino a dar su vida por nosotros. Por eso dice la Biblia, Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios te ama, Jesús te ama, Jesús dio su vida por ti, tomó tu lugar para que tú puedas tener el perdón de los pecados y la vida eterna, y esa vida en abundancia que el Señor promete. Vuelvo a decir, si tú ya creíste en Jesucristo, gloria a Dios. Yo te animo para que sigas viviendo para el Señor, para que cuides tu salvación. Amén. Pero si tú todavía no has creído en Jesús como se debe de hacer, yo te invito para que lo hagas el día de hoy. Este puede ser el día más glorioso de tu vida, el mejor día de tu vida. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Jesús está a la puerta tocando. Literalmente dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, estoy tocando. ¿La puerta de dónde? La puerta de tu corazón, del corazón de cada persona del mundo. Y Jesús dice, si alguien abre la puerta, yo voy a entrar y voy a tener comunión con esa persona. En otras palabras, yo voy a entrar, le voy a limpiar de sus pecados, le voy a perdonar sus pecados, lo voy a hacer una nueva persona y a partir de ese momento vamos a empezar a caminar juntos. La pregunta para ti es, porque el Señor está tocando ahorita tu corazón, ¿te gustaría abrir tu corazón a Jesús? ¿Te gustaría decirle, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados, sálvame? Yo creo en lo que tú hiciste por mí. ¿Te gustaría hacerlo? Si quieres hacerlo, qué bueno, gloria a Dios. Yo lo hice hace 37 años. Y si tú quieres hacerlo el día de hoy, ahí donde estás, repite esta oración después de mí y díselo al Señor, porque Él está ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y le dices, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que te necesito. Es por eso que hoy creo en ti, creo en esa obra de redención que hiciste por mí. Reconozco que necesito de ti, Señor, y es por eso que te pido que me perdones de todos mis pecados. Y en este momento abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar para que seas mi Salvador, pero también para que seas mi Señor, para que tú dirijas mi vida de hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, sinceramente, la Biblia dice que Dios te perdona de tus pecados. La Biblia dice que tú te conviertes a partir de hoy en un hijo, en una hija de Dios. Aleluya. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te invito para que de hoy en adelante empieces y sigas viviendo para Jesús, de acuerdo con su voluntad. Si tú no sabes cómo hacerlo, empieza a leer la Biblia. Sigue sintonizando nuestros servicios para que sigas escuchando la palabra del Señor. Con la ayuda de Dios, yo te voy a estar ayudando con las predicaciones, con las enseñanzas. Te voy a estar enseñando cómo hacerlo. Amén. Pero apártate del pecado y empieza a vivir para el Señor. Amén. Con la ayuda del Señor.
Muy bien, mis amados hermanos, los invito para que me sintonicen el próximo domingo. Vamos a continuar con este estudio acerca de la vida abundante que el Señor nos promete y que Él nos puede dar. Quiero orar por ti antes de despedirnos. Amado Señor, una vez más te pido por todos mis hermanos y hermanas, por todos los que me están viendo o escuchando, Señor, para que los protejas, para que los guardes, para que los cuides de todo mal, Señor, de todo mal, incluyendo el COVID-19, toda enfermedad, todo accidente, todo problema, toda cosa mala, Señor, cualquier enemigo y aún del enemigo declarado de toda la humanidad y tuyo, Señor, de Satanás. Guárdalos, protégelos, cuídalos. Y también te pido que dirija sus vidas, que los ayudes a tomar las decisiones correctas, Señor, a ir en la dirección correcta. Y Señor, bendícelos, prospéralos abundantemente. Dales a todos, Señor, esa vida abundante que tú prometes en tu palabra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y Señor, si hay alguien que tiene algún problema, tiene alguna necesidad, alguna enfermedad, a cualquier situación, Señor, adversa, yo te pido en el nombre de Jesús que tú la resuelvas, Señor, el día de hoy. Empieza, Señor, esa obra el día de hoy, porque para ti no hay nada imposible. Tú puedes resolver cualquier problema, Señor. Tú puedes dar para cualquier necesidad. Puedes sanar cualquier enfermedad. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que los siga bendiciendo en este domingo y por supuesto también en toda esta semana. Nos encontramos aquí el miércoles por los medios sociales. Vamos a continuar aprendiendo acerca de la necesidad de nuestra alma. Empecé el miércoles pasado. Quiero continuar este miércoles que viene. Amén. Vamos a estar hablando específicamente acerca de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Así es que sintonízanos. Y el próximo domingo continuamos con esta serie de vida abundante. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.